Hola a todos, esta es nuestra segunda transmisión de apoyo al Bensígueme. Dejar en claro que ahora partimos esta semana con esta iniciativa que se llama Bensígueme Online y es muy fácil recordar una web que implementamos, bensígueme.online, para que ahí puedan entrar a los grupos, seguir las páginas y estar atentos para no perderse este recurso de enlace de fe. Bien, aprovecho también de saludar a las madres en su día, así que espero que lo puedan pasar bien y puedan ser muy amadas hoy día por sus familias. Así como en algunos domingos anteriores en otros países, hoy día creo que ya le toca a Latinoamérica celebrarlas. Bien, la clase de hoy es muy especial, habla de Mosía 11 al 17, una luz que nunca se puede extinguir, refiriéndose por supuesto también a Jesucristo. Bien, es una clase que tiene mucho material, así que vamos a tocar algunos puntos muy clave para poder resaltarlos. Inicialmente destaqué algo acá en la introducción que me llamó mucho la atención. Dice que las llamas que asesinaron a Abinadí se extinguieron finalmente, pero el fuego de la fe que crearon sus palabras tendrían un efecto duradero. Me encanta esa forma un poco poética de la introducción de la clase que habla un poquito de que es esa misma luz que no se puede extinguir. También lo parafrasea aquí con el fuego de Abinadí, que lamentablemente destruyó su vida terrenal, pero él selló su testimonio con esa muerte, como mártires pasados también, José Smith, Esteban, los apóstoles y en general ellos tuvieron el valor de poder testificar hasta el final y estar realmente convertidos, un tema que también podemos tocar hoy. En el capítulo 11 de Mosía se habla bastante de defender la verdad, aún no siendo apoyados por el resto en general. Eh, en este contexto se está hablando un poquito de estar solo, de lo que pasó con Abinadí. Todos sabemos que Abinadí era un profeta que estaba predicando dentro de lo que era un pueblo eh, inicuo, un pueblo orgulloso, liderado por un rey inicuo. Sabemos que Noé estaba llevando en un mal camino a este pueblo. Entonces, en esa circunstancia es muy difícil predicar y dar el ejemplo y ser una luz. Todo esto que aparece en el capítulo 11 aproximadamente es una década. Después, al iniciar el 12, se habla de que en 2 años después volvió Abinadí disfrazado, habla, ¿cierto?, para poder predicar, seguramente para poder ingresar al pueblo y quizás con una identidad nueva. No sabemos bien los detalles de eso que hizo él, pero sabemos de que pudo volver y predicar lo que el Señor inicialmente le mandó, testificar contra las iniquidades del pueblo. Bien, en el fondo lo que está hablando este capítulo 11 es un poco describiendo el pueblo, este pueblo inicuo. Ah, aquí tengo una nota que compartir que tiene que ver con el rey Noé. Ustedes recordarán al otro Noé, ¿cierto? Al Noé de la Biblia. Eh, Noé, según las definiciones más aceptadas en cuanto al significado, eh, significa descanso, paz, comodidad o el que es consolado o da alivio a veces. Es un nombre muy, muy bueno, ejemplificado con el Noé de la Biblia, ¿verdad? Tenemos a ese Noé que en Génesis 5 dice que su padre lo llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Está hablando de ese Noé, del Noé que efectivamente se le puso nombre porque querían llevar esa personalidad en su hijo, seguramente, que alguien que consolaba, que hacía descansar. Un indicio de que efectivamente el libro de Mormón es literatura traducida también por el profeta y es que este Noé del libro de Mormón, el rey Noé, se está planteando de una manera opuesta, totalmente opuesta. Y lo he podido identificar en algunos versículos. Por ejemplo, el versículo 3 está hablando de que este rey impuso un tributo de la quinta parte. Totalmente hacer descansar un pueblo es ponerle un tributo. En el versículo 6 se habla de que los mantenía en su pereza.
ese era el tipo de descanso, ¿verdad? Y al final dice que de modo que trabajaban mucho para sostener la iniquidad. Eso no es descanso para nada. Y el versículo 11 habla del único descanso que quizás este rey literalmente trataba digamos, ofrecer a sus sacerdotes. Dice que los asientos que se reservaron para los sumos sacerdotes, que eran más altos que todos los demás asientos, él los adornó con oro puro e hizo construir un antepecho delante de ellos, sobre el cual podían sostener sus cuerpos y sus brazos, mientras hablaban falsedades. En el fondo, el único descanso que estaba preocupado de darles era el descanso físico a aquellos que lo acompañaban en su iniquidad. Entonces acá evidenciamos un poco ese contraste de noes, por así decirlo. Hay otras cosas interesantes también en Mosía 11 que se hace a través de preguntas en el manual que le ayudará a estar preparado cuando el Señor necesite que defienda su evangelio. Todas estas preguntas conviene que ustedes las puedan hacer introspectivamente con su familia y poder tener una reflexión acerca de cómo ejemplifico en mi vida también lo que hizo Abinadí como un gran testificador, un gran testador de Jesucristo. Bien, sabemos de que el vino disfrazado fue aprendido, en el capítulo 12 habla de eso, y este capítulo es bastante bonito porque está hablando del concepto de corazón, de grabar en el corazón. Acá Abinadí explica que estos hombres no tenían escrito en sus corazones, no habían aplicado sus corazones para entender la ley que ellos pretendían conocer con bastante claridad. Entonces eso es algo que se evidenciaba en ellos. El corazón acá es fundamental para la revelación. Todos sabemos de que el Espíritu mora en el corazón después de recibir la revelación, para que se haga parte nuestra. En el versículo 27, 12, 27, veamos. Dice así: no habéis aplicado vuestros corazones para entender, por tanto, no habéis sido sabios. ¿Qué pues enseñáis a este pueblo? Básicamente estos sacerdotes entendían bastante bien la ley, tenían el clásico conocimiento, pero no estaban guardando los mandamientos de Dios, y de eso se trata el Evangelio. Entonces nos lleva a explicar algo muy interesante. Estos empezaron a preguntarle cosas a Abinadí para tratar de pillarlo, digamos, y tener algo de qué acusarlo. Lo que se le llama un castigo de falsa profecía. Y eso está evidenciado en Deuteronomio 18, en la Torá, ¿cierto? Se habla de que el que hable falsas profecías en el fondo, al final dice que tal profeta morirá. Es por eso que ellos querían pillar en alguna falsedad o blasfemia a Abinadí para poder, digamos, castigarlo con la ley que en esa época se guardaba. Entonces ellos no querían modificar su estilo de vida, ni tampoco permitir que alguien les dijera cómo tenían que vivir. Ellos querían simplemente seguir en sus astutos quehaceres, ocultando, ¿cierto?, las cosas al pueblo, o quizás ni siquiera ocultándolas, pero sí siendo malos líderes y teniendo, según relata el capítulo, fornicaciones, adulterio, etc. En el capítulo 13 de Mosía, bueno, antes de pasar al 13, se me queda este punto que cuando lo desafiaron, ellos dejan en claro que tienen un conocimiento sin experimentación, que eso es lo que está tratando de enseñar a Abinadí, a poder experimentar la palabra de Dios. En el capítulo 13 tenemos que el Señor sostendrá a sus siervos en su obra, y esto me recuerda bastante el video que también nosotros publicamos a mitad de semana. Si ustedes lo vieron o si no lo pueden ver después, se ve muy bien la escena grabada en la cual cuando Abinadí dice no me toquéis, todos caen al suelo, y la verdad es porque nadie podía pararlo hasta que dijera el mensaje que el Señor quería decir a Noé, a los sacerdotes en general. Entonces me gusta esa imagen que está en el manual, la puedo ampliar aquí, describe muy bien la escena. Está Abinadí ahí encadenado, está Noé acusándolo, están atrás algunos que no pueden tocarlo,
Por ahí se ve en el fondo a un sacerdote pensativo, quizás en la pintura es Alma. En general describe bastante bien la escena y en este capítulo aprendemos que el Señor se vale de cualquier medio para entregar su mensaje y proteger a sus siervos. Muy bonito este capítulo, recomiendo que ustedes lo puedan leer bastante detenido. La verdad es que se enfoca también en poder comparar la ley de Moisés versus la ley de Cristo y en dónde está la salvación. Por eso es que los sacerdotes le decían que la salvación venía por la ley, pero Abinadí empezó de a poquito a enseñarles en este capítulo y después en los capítulos siguientes ya les da directamente en el clavo a que Jesucristo, que es Dios mismo, según las palabras de Abinadí, descendería y redimiría a su pueblo y que es la única salvación que existe. A mí me encanta en el capítulo 14, de hecho es mi escritura favorita, cuando mi presidente de misión se fue de vuelta a su casa, pidió que todos coloreáramos nuestras escrituras favoritas en sus escrituras. Me acuerdo que esa vez coloreé las escrituras de Mosía 14, que las dijo Isaías también en la Biblia, en Isaías 53, que se le llamó la canción del siervo que sufre. Y me encanta esa escritura porque describe, aunque sea muy penosamente, pero describe lo que Isaías vio seguramente en cuanto al sacrificio de Jesucristo. Por aquí la tengo. Despreciado y rechazado de los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él ha llevado nuestros pesares y sufrido nuestros dolores, sin embargo lo hemos tenido por golpeado, herido de Dios y afligido. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, golpeado por nuestras iniquidades, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y con sus llagas somos sanados. Ese para mí es el sacrificio de Jesucristo, quizás en la escritura que más me penetra el corazón, luego de la que el mismo Salvador dice en Doctrina y Convenio 19 con sus propias palabras, cómo sintió la expiación y el sacrificio. Y se las comparto para que ustedes puedan examinarlas. A mí me dan un sentimiento de que debo hacer algo para que ese sacrificio sea válido para mí y yo no despreciarlo, esa ofrenda tan maravillosa. Por eso la pregunta del Ben Sigi me dice: ¿qué versículos le ayudan a sentir mayor amor y gratitud por él? A mí me pasa con esos versículos. El capítulo 15 es un capítulo bastante fuerte en la parte doctrinal, en la parte de la Trinidad, en la parte de entender quién es el Padre y quién es el Hijo. Una vez un sacerdote católico en la misión me dio esos argumentos diciendo: pero si ustedes creen también en la Trinidad, está en el libro de Mormón, en Mosía 15, y él sabía muy bien eso, seguramente lo había estudiado específicamente, de que nosotros afirmamos, bueno, Abinadí dentro de su mensaje, que el Padre y el Hijo son uno. La verdad es que eso no es nada nuevo. En la Biblia está también el hecho de que el Padre y el Hijo son uno, y Jesucristo mismo lo explica en su gran oración intercesora que está en Juan 17. No hay mucho que decir en eso. Lo importante es en los primeros versículos, primeros 4 quizás. Quisiera que entendieseis que Dios mismo descenderá entre los hijos de los hombres y redimirá a su pueblo. Quizás eso también ofuscó a los sacerdotes. Ellos no, quizás lo encontraban como blasfemo eso. Y porque morará en la carne será llamado el Hijo de Dios, y habiendo sujetado la carne a la voluntad del Padre, siendo el Padre y el Hijo, el Padre porque fue concebido por el poder de Dios, y el Hijo por causa de la carne, por lo que llega a ser el Padre e Hijo, y son un Dios, sí, el verdadero Padre eterno del cielo y de la tierra. Más abajo continúa: y así la carne, habiéndose sujetado al Espíritu, o el Hijo al Padre. En el fondo está hablando comparando carne con Hijo, Espíritu a Dios, al Padre. Y más abajo habla de que y el 7 dice: y si aún de este modo será llevado, crucificado y muerto, la carne quedando sujeta hasta la muerte, ¿cierto? El Hijo, porque la carne es el Hijo y por eso se llamó Hijo, y Él fue el que murió. Y dice: la voluntad del Hijo siendo absorbida en la voluntad del Padre. Fue la muerte también que se compara al Hijo, la que fue absorbida.
Entonces, bajo esa perspectiva, son claras las comparaciones de por qué hijo, por qué padre. Además, no nos debería sorprender tanto porque, bueno, primero, como dije, hay una oración intercesora en la cual en Juan 17 él habla y ruega al Padre que sus discípulos o las personas que estaban ahí puedan ser uno con el Padre, así como Él es uno con el Padre. Entonces no está hablando de fusiones, está hablando de otras cosas, de ser uno en deseos, en pensamientos, en palabras y hechos, por así decirlo, en los deseos del corazón, en los pensamientos de la mente, en las palabras de la boca y en los hechos del alma. Y yo creo que a eso se refiere también un poco cuando otras escrituras hablan de que Dios es amor, por ejemplo. Sabemos de que Dios es un personaje de carne y huesos, entonces cuando se dice que Dios es amor o que Dios es espíritu, evidentemente no es algo literal, pero sí algo contenido, porque Dios también es espíritu, porque también tiene un espíritu, y también es amor, porque también tiene amor. Entonces es importante también destacar una escritura que se me vino a la mente, en la cual en la misma Biblia Isaías está hablando de este niño que iba a nacer, y al final de ese famoso versículo dice que se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No es algo opuesto a la doctrina que todo el mundo cristiano conoce. Nosotros, al tener la verdad y al momento en que José Smith recibió la visita del Padre y el Hijo y los vio ahí, desde ahí en adelante tenemos ese conocimiento seguro y podemos interpretar las escrituras tal como son, en que tenemos un Padre y tenemos un Hijo, pero el Hijo al momento en que el Padre le dio todo el poder y todo el juicio, según Juan también, él puede actuar también como un Padre eterno. Bien. Y finalmente en el capítulo 16 quisiera destacar algo sumamente importante. Acá nos está hablando mucho de lo que es en sí el capítulo 16 y 17. Pero para llegar a la conversión, cierto, se requiere un testimonio, pero no necesariamente el testimonio es conversión. Muchas veces pensamos que alguien, no sé, que cometió un error, uno tiende a juzgar precipitadamente y decir, es que no tenía un testimonio. Pero la verdad no es así. El testimonio no tiene por qué ir tan de la mano con la conversión, pero sí está contenido en la conversión. Tampoco hay conversión sin un testimonio. Y ahí vamos a ver cómo se conectan. La verdad es que cuando todos los profetas antes de Cristo estaban esperando a Cristo, por supuesto, porque era muchos siglos antes, tenían esperanza. De hecho, la palabra esperanza deriva de la misma de esperar, que en el fondo es esperar tiempo. Es por eso que, sobre todo antes, tenía mucha esperanza en Cristo, porque literalmente estaban esperando a ese Cristo. No como nosotros ahora que quizás esperamos otra cosa, la segunda venida y otras cosas. Pero ellos también tenían fe y ellos pedían que había que ejercer la fe como pueblo, como personas, como hijos de Dios. Y eso traía una certeza, algo mayor. Y al final había una conversión cuando guardábamos convenios, cuando podíamos guardar los mandamientos de Dios. Y en el versículo 16 del capítulo 6, quizás lo tengo por aquí. Oh. No está aquí. Dice, ahora bien, si Cristo no hubiese venido al mundo hablando de cosas futuras como si ya hubiesen acontecido, no habría habido redención. Es importante entonces que reconozcamos que los profetas están hablando de cosas futuras como que pasaron. A eso se le llama la certeza del futuro pasado. Y eso era una figura también muy usada entre los hebreos en general y los profetas específicamente para poder asegurar algo con mayor certeza. Ya no solo con una esperanza. Ellos tenían la esperanza, por supuesto, pero ya era más que esperanza. Querían transmitir una certeza. Y esa figura literarias les ayudaba mucho el poder escribir y hablar como que ya había pasado la expiación, era un hecho. Es como apostar con 100% de certeza a que algo va a suceder. Y eso causa que también los demás tengan un testimonio, una esperanza, una fe más firme. El fulgor perfecto de esperanza por Dios, dice Moroni también al final. Y por supuesto a eso se le suman muchas otras cosas y hay conversión. Esa conversión es la que no tenían los demás, no tenían, digamos, los sacerdotes del rey Noé. Más arriba, ahí yo tenía algo que
una cita concerniente a eso. Creo que está más abajo, que habla un poquito de Henry B. Eyring, que él dijo: necesitamos un cambio en el corazón, tal como se describe en el libro de Alma. Y todos declararon al pueblo la misma cosa, que había habido un cambio en sus corazones y que ya no tenían más deseos de hacer lo malo. Y acá es algo importante, por ejemplo, cuando Pedro dijo que tenía un testimonio de Cristo, después Cristo le enseñó cómo él tenía que ya tener otra cosa más, que era la conversión. En Lucas 22 se habla de: y una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. En otras traducciones dice: y tú, una vez convertido, fortalece a tus hermanos. Entonces la conversión está ligada a lo que podemos hacer por los demás, no de forma personal, como el testimonio es sumamente personal. La conversión tiene que ver también con qué hago yo hacia afuera de mí. Por eso el presidente Eyring habla de que el Señor nos enseñó que cuando estemos verdaderamente convertidos a su evangelio, nuestro corazón abandonará toda preocupación egoísta y se volverá hacia el servicio para elevar a los demás en su camino hacia la vida eterna. Es lo mismo que pasó con los 3 testigos, ¿cierto? Ellos tenían un testimonio evidente y fuerte de lo que significaba la revelación del libro de Mormón. Nunca lo negaron el testimonio, pero sí flaquearon en aquellos momentos en que José Smith los necesitaba y ellos quizás no estaban ahí. Fallaron en conversión, no en testimonio. Son conceptos muy importantes. Yo solo les quiero dejar mi testimonio de que efectivamente el conocer al Salvador con mayor cercanía tiene que ver también con probar de su doctrina. También lo dijo Juan, también lo está diciendo Abinadí, con escribir en el corazón. No hay manera de escribir en el corazón a mano, con lápiz, sino solamente viviendo el Evangelio. Probar si la doctrina es de Dios. Y yo sé que al poder tener ese conocimiento ya aplicado, eso es sabiduría. Por eso Abinadí les preguntó y les dijo que no eran sabios al hacer eso. Es evidente la definición de la sabiduría, que es el conocimiento más la aplicación, y por supuesto otros elementos, la fe, los convenios. Pero yo sé estas cosas y se las comparto con humildad en el nombre de Jesucristo. Amén. Y finalmente les dejo entonces la invitación a que puedan seguirnos en la página bensígueme.online, y vamos a cada semana a estar tocando algunos puntos de forma no tan profunda, pero sí de forma bien, digamos, selectiva, para poder apoyar el estudio que ustedes deben tener en sus hogares. Porque no queremos reemplazar esto, solo queremos ser una herramienta más y poder estar en contacto continuo para fortalecernos también en las redes sociales y en internet. Entonces la invitación es para más adelante también, y nos vemos la próxima semana. Adiós.